Karl Marx, el padre del marxismo y el comunismo, dijo: "Yo no soy marxista". ¿Creerías que el mismísimo pensador que ha dado, digamos, revuelo durante 200 años, diga que él mismo no es partidario del pensamiento de él? Karl Marx vivió una vida intensa y también intensa de pobreza, con una vida trágica familiar, suicidios de hijas, realmente una vida bastante complicada. Fue su amigo Engels quien pudo servirle de mecenas y así pudo salir adelante. La obra de Karl Marx es realmente muy conocida, no tanto quizás la gente que lo defiende, que no ha leído su obra, pero sin duda que el marxismo ha sido una influencia enorme, le guste a quien le guste, en el siglo XX y sigue hoy en el siglo XXI. Lo que él consideró como el socialismo científico o comunismo, enfrentado al socialismo utópico, por ejemplo, de los franceses como Proudhon, o el socialismo libertario de los anarquistas como Bakunin o incluso Kropotkin. Dijo en una carta en 1880 al periódico francés Le Figaro: "Yo no soy marxista". Quiero agradecerle en este momento a mis mecenas de Patreon en patreon.com/marcosrepresas. Gracias a su aporte valioso puedo seguir creando contenido filosófico para todos. ¿Por qué Marx diría en una carta a un periódico francés que él no es marxista, siendo él el padre del marxismo? Pues bien, Marx se defendía de las acusaciones que se les hacía a él, no solamente a él, sino a los comunistas, y por qué no decirlo, a toda la vanguardia socialista del momento, que creía en una revolución violenta, en una revolución tomada por las armas. Esto se va a replicar en el siglo XX. Incluso se van a tergiversar parte de la ideología marxista. Por ejemplo, y esto lo he comentado en algún video, Marx no creía en las ideologías. Marx detestaba el tema ideológico porque era una alienación, es decir, había una conciencia dormida, una conciencia alienada o alineada. Y en la revolución del 18-19 en Rusia, pues digamos, pensadores como Lenin hizo un gran énfasis en el tema ideológico. Incluso hoy, cada día más, se escucha términos como el marxismo cultural, y como, digamos, ya no se escucha tanto las tesis manualísticas de Lenin o de Trotsky o de Stalin o de Cuba, mucho menos de la filosofía Juche de Corea del Norte, que solo sirve para los coreanos del norte, o digamos a los comunistas chinos, que de comunistas pues tienen bien poco, porque digamos, como dijimos en el video de el globalismo y el capitalismo, que te lo voy a dejar por acá, digamos, China, Vietnam, estos países han albergado no solamente el capitalismo, sino un capitalismo salvaje, y donde incluso Xi Jinping, el máximo líder del imperio chino, ha dicho que hace falta más globalización. Y esto lo dijo en una cumbre en Davos con respecto al tema económico. Y suscríbete. Sin duda que Marx y su impronta revolucionaria no solamente tenía adeptos, sino que también tenía muchísimos, y sigue teniendo muchísimos enemigos. Necesitaba, digamos, librarse, zafarse o virar la identidad que se le tenía, no solamente a él, sino a sus escritos, que siempre se dice que hay un Marx en la filosofía joven y un Marx maduro o distinto con respecto al Capital, pero si bien es cierto, dijo claramente: "Yo no soy marxista".
¿En qué sentido? En que él mismo no seguiría sus mismas ideas de forma ciega, ni siquiera dogmática. Esto es, digamos, una de las grandes proezas nefastas que se hizo históricamente. Seguir como un manual, esto es producto de la Revolución Soviética, hacer manuales de cómo se hacía una revolución. Y de hecho Marx no estuviese de acuerdo con esto que se hizo en la Unión Soviética, ni mucho menos con todo lo que ha pasado después. Marx no era un pensador, digamos, que pudiera decirse de sí mismo, al menos en sus mismas palabras, que él era dogmático con sus propios argumentos. Y esta frase también nos va a indicar que él llegó a las conclusiones que llegó, puesto que uno vivía en una sociedad libre, cosa que no pasa en los países que tienen más socialismo, más Estado o más comunismo, y que además, bueno, también Marx escribió sobre las sociedades capitalistas y sobre la sociedad obrera y nunca pisó una fábrica. Y digamos, este vivir en sociedad libre, como también lo hizo, por ejemplo, Descartes cuando se fue de Francia a Holanda para poder escribir el discurso del método y poder vivir en libertad y poder escribir en libertad, va a decirnos que toda esta teoría marxista él la escribió desde un análisis científico y un análisis crítico. Siempre argumentó que no era partidario de ningún tipo de dogmatismo, sin embargo, sus seguidores fue lo que más hicieron. Quiero hacer esta breve pausa para decirte que ya está publicado en Amazon mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua. Es un análisis Foucaultiano del poder, del saber y de cómo, sobre todo, se puede hacer resistencia al poder. Te voy a dejar en la tarjeta, en la descripción y en el comentario fijado el link de Amazon para que puedas descargarlo de forma gratuita si estás afiliado a Amazon Kindle Unlimited, o puedes adquirirlo por solo $2. Si bien es cierto, la teoría marxista es un análisis político y económico, en la misma época de él no existía una estructura sólida de su propio pensamiento, era algo que se estaba constituyendo y formando. Y quizás si la historia hubiese sido muy distinta si Marx se hubiese quedado solo en el ámbito filosófico y no se hubiese metido en el ámbito económico. Por eso va a decirnos Hayek que si los socialistas supieran algo de economía, no habrían socialistas. Sin duda que Marx sí pudo prever que la influencia que tuvo en Occidente y a lo largo del planeta, porque no solo ha sido una influencia occidental, eso fue lo que buscó, y no solo implantó discusiones largas sobre el tema del trabajo, el tema de la calidad de vida del trabajador, sino que también dejó secuelas como el ateísmo, dogmatismo y una ideología que cada vez se hace más y más sólida, haciendo del marxismo quizás la nueva religión posmoderna. ¿Y tú qué crees que diría Marx con lo que vería hoy en el mundo? ¿Qué crees que diría Marx con lo que se ha hecho de su obra a lo largo del planeta y a lo largo de siglo y medio? Amigos y amigas, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Quiero compartirte en este momento una lista de reproducción que tenemos sobre el pensamiento liberal, pero también te voy a dejar otras listas de reproducción que sé que te pueden interesar y espero verte pronto por allá en el próximo video.